Listo, estamos grabando a contar de este momento que vamos a iniciar la segunda parte de la clase de hoy, lunes 29 de noviembre. Vamos a compartir el archivo que estábamos usando y el tema de la segunda parte va a ser más corta que la primera, sin duda alguna. Son los programas que tienen relación con compra de una vivienda. Los programas que tienen relación con compra de vivienda son los siguientes. El que se denomina leasing habitacional, el llamado subsidio de integración social y territorial, también conocido por el Decreto Supremo 19, los programas de compra, llamémosles, que se llaman así, un poco de compra para clase media, Decreto Supremo 1, que están por distintos valores, el subsidio para comprar una vivienda construida, de hasta 950 unidades de fomento, que es el Decreto Supremo 49. Esos son. ¿Okay? Tenemos entonces básicamente tres, ¿ya? Si los recordamos ahí, tres. Que son cuatro en realidad. El leasing, ¿ya? Que es una característica especial de compra, el subsidio de integración social, los del Decreto Supremo 1, que son para clase media, así llamado, y los de vivienda construida hasta 950, que son las viviendas más básicas, y el Decreto Supremo 49. Partamos entonces ahora por el llamado programa de leasing habitacional. ¿Han escuchado alguna vez ustedes hablar de leasing? Ya que estamos hablando del leasing habitacional. ¿Les resulta la palabra familiar? Y si les resulta familiar, ¿en qué sentido? Leasing. Bastián, Marco, Valentina, ¿les resulta familiar esa palabra? ¿Leasing o totalmente nueva? Arriendo. Muy bien, muy bien. Efectivamente eso significa. ¿Okay? Significa la palabra en inglés arrendamiento y viene del verbo to lease, arriendo. Sí, efectivamente viene por ahí, pero tiene una diferencia y por eso está en los programas de compra y no en los de arriendo. ¿Okay? Vamos a mirar ahora entonces esta concepción. Tal como tú nos decías, la palabra viene del verbo to lease, arrendar. Leasing es el participio, arrendamiento. Ahora, ¿qué característica tiene el leasing habitacional en especial? Que es un sistema de financiamiento para adquirir viviendas. ¿Okay? El leasing habitacional entonces tiene como propósito adquirir viviendas nuevas usadas. ¿Okay? Pero tiene un componente, una mezcla. ¿Ya? Es una forma en que uno suscribe un contrato de arriendo, ¿okay? Pero con promesa de compra, cuando se cumplió el plazo pactado y se completó el precio de la vivienda. ¿Okay? Entonces, yo arriendo, pero con opción de compra. ¿Okay? Tengo como persona que me adjudiqué este subsidio, tengo la posibilidad de comprar o también tengo la posibilidad de desistir. Durante el plazo del contrato, ¿ya? Se paga un arriendo mensual. O sea, supongamos que este contrato de leasing a 10 años. Durante 10 años yo estoy pagando un arriendo mensual. Y simultáneamente con pagar el arriendo mensual estoy haciendo un ahorro programado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el objeto del ahorro programado? Que cuando llegue al final el plazo de los 10 años, yo tenga guardado en una cuenta de ahorro el valor necesario para pagar el precio saldado, el saldo de precio que está convenido por esta vivienda. ¿Okay? Entonces, ¿qué propósito tiene que haya esta opción de leasing habitacional? Es de que hay personas que por distintos motivos no están en condiciones de acceder a un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque el crédito hipotecario normalmente exige un pie, una cantidad inicial,
que puede ser entre un 20 y un 25% del valor de la vivienda. ¿Qué pasa si yo no puedo hacerlo? No estoy en condiciones de obtener un crédito habitacional. Entonces aparece esta segunda opción. Bueno, si no tiene esa opción, use un contrato de leasing, donde el pie no va a ser más allá de un 5% del valor total de la vivienda. Entonces yo, con ese 5% inicio, después pago un arriendo durante un periodo determinado de tiempo, hago un ahorro durante un determinado periodo, y cuando llegó el final, la última cuota, ya estoy en condiciones de terminar completamente y usar la opción de compra. ¿Cuáles son las condiciones? Este programa de leasing habitacional me permite acceder a viviendas no usadas de hasta 2.000 unidades de fomento. ¿Okay? Y un poquito más cuando estamos hablando de ciertas regiones geográficas. Habla de Arica, Parinacota, Antofagasta, Antofagasta, Aysén, Magallanes y la provincia de Chiloé. ¿Okay? Entonces, ahí el valor es de 2.200 unidades de fomento. Ese es el tope. ¿Ya? ¿Okay? ¿Con quién yo debo contratar estas viviendas nuevas o usadas que voy a comprar mediante este programa de leasing habitacional? A través de una sociedad inmobiliaria de leasing, con la cual se celebra un contrato de arrendamiento con promesa de compra. ¿Sí? Entonces, ya no es una persona natural que me arrienda, sino que es una empresa llamada Sociedad Inmobiliaria de Leasing Habitacional, con la que yo puedo celebrar este contrato de arriendo con promesa de compra-venta, ¿okay? Que me va a permitir hacer uso del subsidio. ¿Okay? El plazo que está permitido para este contrato de compra con promesa de contrato de arriendo con promesa de compra-venta es de entre 5 y 25 años. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Son muy parecidos. Ser mayor de edad, ¿okay? Mayor de 18 o más años. Está inscrito en el registro único de inscritos del Servio. ¿Okay? Esto es para las empresas. ¿Ya? ¿Okay? No ser propietario de una vivienda. Esto se refiere al postulante y su cónyuge. ¿Okay? No ser propietario de una vivienda previamente a postular a este leasing habitacional. ¿Okay? No haber sido beneficiado anteriormente conviviendo con subsidio habitacional proporcionado por el Estado a las municipalidades, tanto el postulante como la cónyuge. ¿Okay? No debo ser propietario de vivienda ni haber recibido antes un beneficio de tipo subsidio, ¿okay? O vivienda social directamente. Tengo que ser titular de una cuenta de ahorro, o sea, tengo que tener una cuenta de ahorro llamada cuenta de ahorro para arrendamiento de vivienda con promesa de compraventa, que es distinta de la cuenta de ahorro para la vivienda. ¿Okay? Tanto el postulante como el cónyuge tienen que estar, pueden ser titulares de esta cuenta. Y no tener suscrito más de un contrato de arriendo con promesa de compraventa. ¿Okay? Con uno o más sociedades. O sea, exclusivamente el que estoy haciendo en este momento. No puedo tener otro más. Y no se pueden inscribir con estos contratos, ¿ya? ¿Okay? Ambos cónyuges separadamente. Cumplo con todas estas condiciones, ¿okay? Entonces puedo obtener un financiamiento, ¿ya? ¿Cómo opera esto? La vivienda a la cual yo hago un contrato de promesa de arriendo con opción de compra, se paga con el subsidio y con parte del aporte personal que la persona va a destinar a este fin. O sea, el subsidio va a ir simultáneamente con la cantidad que me puedo entender. ¿Ya? Y más aportes que el interesado pudiera efectuar. Ambas cosas simultáneamente. Una vez que complete uno el precio prometido de venta, ¿okay? Se celebra el contrato de compraventa con el que se transfiere la vivienda al arrendatario promitente comprador. Eso significa que ya se pagó todo la parte mensual durante el plazo del tiempo y ahora se hace un contrato de compraventa. Ya no un contrato de arriendo con promesa de compraventa, sino que se hace
la compra propiamente tal. Eso significa que una vez que se completó todo el precio prometido de venta, ¿okay? No hay exigencia de ahorro previo para este programa de medicina habitacional, ¿ya? Y todos los trámites que exige la inmobiliaria los tiene que financiar el interesado, ¿okay? Que significa que hay trámites notariales que, por ejemplo, que deben ser financiados directamente por la persona. Y esto también es muy interesante porque aquí, como ya estamos hablando de compra, ¿ok? ¿Qué se exige al arrendatario? Que contrate seguros, ¿ok? Sobre la propiedad. La propiedad yo se la cedo, se la entrego, ¿ok? ¿A cambio de qué? De un contrato, ¿ok? Hay un contrato en el cual yo lo firmo como arrendatario, ¿ok? Con promesa de compra-venta, ¿ok? Entonces me entregan la propiedad. El gobierno me está financiando el subsidio de leasing, en cierta manera, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Ocurre que yo la propiedad la tengo, la estoy usando, y es un poco lo que está garantizando esa operación, ¿okay? Sin que haya una hipoteca, porque no hay una cesión de derecho propiamente tal. Es como un arrendatario común y corriente, ¿ya? Pero con la posibilidad que sea el propietario en el futuro. Entonces, me están exigiendo de que yo contrate seguros que protejan la propiedad. Por eso habla de seguro de incendio, ¿ok? Que significa que si la propiedad es dañada por un incendio, el seguro me va a responder por la cantidad que está asegurada, ¿okay? También me exige que tenga un seguro de desgravamen. El seguro de desgravamen es un seguro que tiene como propósito poder precaverse de que la persona con la cual se firmó el contrato de arriendo, es decir, el arrendatario, fallezca y ya no tenga quien lo reemplace, en cuyo caso este seguro de desgravamen, en caso que fallezca el arrendatario, va a entregar la suma contratada, que va a ser el saldo de la deuda, de tal manera que la empresa que entregó se vea pagada y la familia que subsiste ya no tenga que seguir pagando y puede usar ese bien en forma definitiva. Y existe también la opción, no la opción, sino que la exigencia de contratar un seguro de desempleo o de incapacidad temporal. ¿Cuál es el propósito de este seguro? Es de alguna manera precaver que durante un cierto periodo de tiempo la compañía de seguros va a estar haciéndose cargo del pago mensual. Y esto lo va a hacer por mínimo 6 meses. Entonces, los seguros están cubriendo daños a la propiedad, el seguro de incendio, la muerte de la persona que contrata como arrendatario, el seguro de gravamen, y el desempleo o pérdida de ingreso también del arrendatario por la vía de este seguro de desempleo. ¿Cuál es el subsidio que se entrega? Viviendas emplazadas en todas las regiones, provincias y comunas del país, excepto algunas, ¿ok? Precio hasta 2.000 unidades de fomento, recuerden que era. Monto máximo y mínimo del subsidio son 425 unidades de fomento y 125 F. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo la vivienda es de 2.000 unidades de fomento y se entrega un subsidio de 425 unidades de fomento, lo que va a quedar por pagar es la diferencia que se va a transformar en un contrato de arriendo, ¿ya? Con opción de compra. Si las viviendas se emplazan en las regiones del norte grande del país, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, el precio sube hasta 2.200 unidades de fomento y el monto máximo y mínimo del subsidio aumenta a 475 y a 140 unidades de fomento. Cuando estamos hablando de viviendas que están emplazadas en la provincia de Chiloé, el precio hasta 2.200 unidades de fomento, máximo y mínimo del subsidio 525 es mayor, el mínimo 140 permanece igual. Cuando estamos hablando de viviendas que estén en el extremo sur, regiones de Aysén, de Magallanes y Antártida, y provincia de Palena, y las comunas de Isla de Pascua de Juan Fernández, el precio máximo hasta 2.200 unidades de fomento, y el máximo y mínimo del subsidio
600 UF y 140 unidades de fomento. Entonces, aquí está arreglado de cuál es el monto máximo y mínimo del subsidio y el valor de la vivienda a la que se puede acceder. Este es el programa de leasing habitacional. Entonces, característica principal del programa de leasing habitacional es que se va a suscribir con una sociedad especial, ¿ya? Que es una sociedad que se dedica a este tema del leasing habitacional, un contrato especial que se llama de arriendo con promesa de compraventa, en la cual la persona entrega una cierta cantidad inicial y el saldo se va a pagar en una modalidad de que a través de un plazo determinado de tiempo la persona va a arrendar pagando un arriendo y va a formar un aporte para pagar un ahorro, para formar un ahorro de tal manera que al último mes del contrato ejerza la opción de compra, pagando el saldo de la vivienda. Y en ese momento el contrato de arriendo se transforma en contrato de compra-venta. Se existen requisitos, como en todos los casos, y existe, por otro lado, un monto máximo y mínimo del subsidio dependiendo de la zona geográfica. Veamos ahora el segundo programa, que es el del Decreto Supremo 19, que se llama Subsidio de Integración Social y Territorial. ¿Cuál es la característica? Aquí vamos a comprar una primera vivienda, ¿ok? Pero no es cualquiera vivienda, sino que son proyectos habitacionales que están inscritos en el Ministerio de la Vivienda y que están seleccionados por este, y entonces uno dice, yo quiero usar el Decreto Supremo 19, ok, pero tengo que ir a determinados proyectos y no me puedo salir de ahí. Aquí no importa si la persona cuenta con un subsidio o no tiene subsidio, ¿ya? Si cuenta con un subsidio, entonces puede usar ese subsidio en comprar estas viviendas nuevas que están en estos proyectos, ¿ok? Y si no tiene subsidio y cumple con ciertos requisitos de postulación, puede acceder a estos proyectos también, ¿ok? ¿Cómo se puede acceder a este programa familias de menores ingresos ahora? Un grupo especial, ¿ya? Tiene que tener un certificado de subsidio. ¿Sí? O sea, son familias que ya obtuvieron un certificado de subsidio, que son a través de 3 grupos en particular, que son el Fondo Solidario de Elección para la Vivienda, Decreto Supremo 49, que vamos a ver al final, ¿okay? Que se da a familias vulnerables, el subsidio para familias sectores medios, ¿okay? Que lo vamos a ver a continuación, ¿okay? Y un subsidio de damnificados a partir del año 2014. ¿Okay? Si se cumple con tener un certificado de subsidio entregado por estos programas, se puede hacer el financiamiento de la compra, ¿ya? Que va a requerir un ahorro mínimo familiar pequeño, el certificado de subsidio, ciertos bonos que se entregan por determinadas condiciones, y ¿qué ocurre? Se postula estos proyectos y la vivienda va a quedar pagada en su totalidad. Aquí no va a haber deuda hipotecaria de ningún tipo. ¿Bien? Ahora, ¿a qué permite? Solamente viviendas de hasta 1.100 unidades de fomento o 1.200 si están en la zona extrema. ¿Okay? Queda claro entonces que aquí la familia queda absolutamente propietaria de una vivienda sin tener ningún tipo de deuda, dividendo o obligación posterior, porque con el subsidio y los bonos queda absolutamente cancelado. Vámonos ahora al tercer programa, que se llama Compra de Vivienda para Familias de Clase Media. Aquí aparece el famoso Decreto Supremo 1. ¿Okay? Depende de la zona geográfica del país, el tramo 3, cuál es el tipo de vivienda que pueden postular y comprar. ¿Okay? Si estamos hablando de el extremo norte, estas regiones que son hasta Atacama, de Arica hasta Atacama, y la provincia de Chiloé en este paso, las viviendas que se pueden comprar son hasta 2.600 unidades de fomento. ¿Okay? Y el subsidio va a estar entre 350 y 500 unidades de fomento, dependiendo del precio. A mayor precio, menor subsidio.
A menor precio, mayor subsidio. La exigencia de ahorro mínimo es de 80 unidades de fomento. En la zona central, entre la región de Coquimbo y la región de los lagos, la compra de viviendas solo llega hasta 2.200 unidades de fomento y el subsidio entre 250 y 400 unidades de fomento, con el mismo ahorro mínimo de 80. Permiso, voy a ver un chat. Valentina, ¿sigues con el problema? Mm. A ver, déjame ver, ¿quién más está presente en este momento para ver si lo estuviéramos viendo? Marco Bastián tiene el mismo problema, que se haya pegado la... Yo veo el flyer que dice comprar una vivienda en el PowerPoint. Ah, ya. Mira, voy a volver atrás, cosa de ver. Voy a salir y voy a volver a tomar. A ver. Ok. Me estoy tratando de volver al comienzo, ¿eh? De compartir desde el comienzo del leasing. ¿Eso lo ven? Subsidio de integración social y territorial DS19. Sí, por lo menos yo veo bien. No sé, mis Ya. compañeros. Valentina. Sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Ok, entonces esto lo adelantamos ya. Y estaba colocado acá. Ahora estamos mirando este que es como una especie de mapita que viene a la izquierda. ¿Están viendo esta diapositiva? A ver, aquí me viene la respuesta de... Se queda pegado. A ver, ¿qué significa eso? ¿En qué se queda pegado? Quedó en el subsidio. Denme un segundo, lo voy a tratar de solucionar, ¿ya? De todas maneras. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver... La opción sería acá. Screen. Yeah. Algo pasa, ¿eh? Estoy tratando ¿cómo se llama? De poder buscar la forma de verlo. Y por algún motivo no me está abriendo la cantidad. Se ve en pantalla uno que dice compra de vivienda para familia de clase media y después está vacío más abajo.
Sí, ahora lo veo. Entonces, ya, ok. Atento, que voy a preguntarle. Entonces aquí, ahí habría ese mapita, ¿ya? Que es el que estaba hablando recién. ¿Se ve ese mapita? Mapa a la izquierda, después dice zona extremo norte, zona regular, zona extremo sur insular, ¿eso lo ven? Perfecto, ya. Entonces, sigo con esto. Estábamos diciendo que este es el llamado subsidio de compra de vivienda para familia de clase media y tiene tres opciones, ¿ya? ¿Ok? Esta primera opción, dependiendo de la zona geográfica, extremo norte, zona central o zona extremo sur y las islas de Juan Fernández y Isla de Pascua, depende cuál es el valor de la vivienda. En todos los casos, los que estén inscritos, los que quieran postular deben estar inscritos en el registro social de hogares, ¿ok? Y tienen un tope de ingreso mensual que se define en cada caso que se reúne. Y hay distintos valores para comprar viviendas. Como pueden ver ustedes, en la zona central, son viviendas de hasta 2.200 unidades de fomento y el subsidio va a variar entre 250 y 400 UF, ¿ya? De acuerdo al precio de la vivienda. Esto significa que mientras más alto sea el precio, más bajo va a ser el subsidio. Mientras más bajo sea el precio, más alto el subsidio. En todos los casos, se exige un ahorro mínimo de 80 unidades de fomento. Después hay un llamado tramo 1, ¿ok? Para efecto del subsidio, ¿ya? Para efectos de cómo es el subsidio. Hay un tramo 1 que son viviendas de hasta 1.100 UF o 1.200 UF, dependiendo de la zona geográfica. Aquí me exige un ahorro mínimo de 30 unidades de fomento. Y de acuerdo al precio de la vivienda, según la zona geográfica, si sea extremo norte, regular o sur, me está diciendo cuál es el valor del subsidio, ¿ya? Fíjense ustedes que si el precio de la vivienda es 600 unidades de fomento, el subsidio es prácticamente total. 570 UF, me quedarían solamente 30 UF por pagar. En cambio, si yo tengo un valor de la propiedad de 1.100 UF, que estaría en el máximo, ¿ok? En muchos casos, ¿ok? El subsidio va a ser de o 700 UF en el extremo norte, o de 600 UF en el centro, o de 750 en el extremo sur. Va a cambiar. Pero como pueden ver, ya la brecha es mucho más grande si yo voy a una vivienda más alta que una más baja, donde prácticamente el subsidio me cubre todo. En este grupo tramo 1, el ahorro mínimo exigido son 30 unidades de fomento. En consecuencia, si me exigen un ahorro mínimo de 30 unidades de fomento y la persona postula una vivienda de 600 unidades de fomento, va a tener la vivienda completamente pagada porque va a tener 30 UF de ahorro mínimo para postular, más 570 de subsidio que le entrega, está el valor de la vivienda. ¿Okay? Lo mismo si son 700 UF, también ocurre lo mismo. ¿Okay? Me van a dar un subsidio de 670 UF, más 30 ahorro mínimo, excepto en la zona central, donde yo voy a tener una deuda de 70 unidades de fomento por pagar. ¿Okay? El tramo 2, que son viviendas de hasta 1.600 o 1.800 UF, dependiendo de la zona geográfica, me exige un ahorro mínimo de 40 UF y ahí ven ustedes que los valores van cambiando dependiendo del valor de la vivienda. Mientras más alto el valor de la vivienda, más bajo el valor del subsidio. ¿Okay? Con el precio básico de 600 unidades de fomento, ¿okay? Como tengo un ahorro mínimo exigido 40 unidades de fomento y un subsidio de 560, prácticamente la vivienda queda completamente pagada. Igual que con valores de tipo 700 unidades de fomento. ¿Okay? Ya cuando vamos en el extremo, sea viviendas de 1.700 unidades de fomento, o 1.600 unidades de fomento, o 1.800 unidades de fomento, que en algunos casos no aplica, ¿okay? El subsidio es o 350 unidades de fomento en el extremo norte, o 250 unidades en la zona regular, o 400 en el extremo sur. Entonces, suponiendo que estamos hablando de una propiedad de 1.600 unidades de fomento,
¿Con qué deuda debería quedar una persona que está en la zona central? 1.600 unidades de fomento a la vivienda, menos 250 la zona regular, el subsidio. Estamos hablando que queda con una deuda de 1.350 unidades de fomento, a lo cual hay que restar el ahorro mínimo a 40, quedaría con 1.310 unidades de fomento, suma por la cual la persona tendría que optar por un crédito hipotecario, a menos que tenga los recursos en su poder, cosa que es bastante difícil. Si estamos hablando del tramo 3, ¿okay?, donde se opta por viviendas de más valor, ¿ya? 2.200 o 2.600 unidades de fomento, depende de la zona. El ahorro mínimo exigido son 80 unidades de fomento. ¿Okay? Ya aquí ningún precio de la vivienda nos permite financiarla en forma completa. ¿Okay? Pero los subsidios entre 700 unidades de fomento y 1.200 unidades de fomento son los más altos, 500 o 400 o 550. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de viviendas que están sobre los 1.600 unidades de fomento, los subsidios son 350 o 250 o 400 según la zona a que corresponde. Entonces acá, por ejemplo, si me dijeran, mire, la familia está adquiriendo una vivienda en el tramo geográfico extremo sur y va a adquirir una vivienda de 2.000 unidades de fomento. ¿Cuál es el subsidio que le van a entregar? 400 unidades de fomento. Va a quedar con una deuda de 1.600 unidades de fomento, menos 80 de ahorro mínimo, 1.520 unidades de fomento, que son las que va a tener que financiar con recursos propios o con un crédito. Por eso se llama familia clase media, porque aquí estamos hablando de valores mayores de la propiedad, de valores de subsidio que habitualmente en algunos casos dejan una propiedad con crédito hipotecario posterior. Requisitos para postular a estos subsidios del Decreto Supremo 1. Muy parecidos. Mayoría de edad, mínimo 18 años de edad, contar con el carnet de identidad vigente, acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínimo de 1 año y que el ahorro exigido esté depositado. Recuerden que había, según los tipos de vivienda, los precios de la vivienda y las zonas, era el tipo de ahorro previo que se exigía. Estar inscrito en el registro social de hogares y, en el caso del título 1, tramo 2 y título 2, contar con una preaprobación de crédito hipotecario emitida por una creyente. O sea, me está diciendo, mire, como usted no va a poder cumplir con pagarlo en forma completa y va a quedar con un valor que va a requerir un crédito, tráigame un certificado de que tiene el crédito preaprobado y que lo emite una de estas empresas, un banco o una cooperativa. Y ahora nos vamos con el último de los programas que existen, ¿ya? ¿Okay? Que es el de vivienda hasta 950, que es el Decreto Supremo 49, que es el que está orientado a familias más vulnerables. ¿Qué vimos en el de compra hasta ahora? El leasing habitacional, ¿okay?, que es un tipo especial de adquisición de vivienda, donde yo arriendo por un plazo largo y después completo el pago, y en ese momento me hago dueño de la propiedad. El segundo caso, que era el Decreto Supremo 19, donde la característica es que uno postula a proyectos que están ya seleccionados previamente, no es cualquier vivienda, sino que de esos proyectos. El de la compra para clase media, que tiene distintos tramos y distintos subsidios, dependiendo de cuál es la zona geográfica donde está la propiedad. Y este, final, que es para comprar una vivienda que ya está construida, pero hasta un valor máximo de 950 unidades de fomento. ¿Quiénes pueden acceder a este subsidio? Familias que no son dueñas de una vivienda y que viven en situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional. Por ejemplo, viven en campamentos. ¿Okay? ¿Qué es lo que permite este subsidio? Comprar una vivienda construida de hasta 900 sin crédito hipotecario, ¿okay?, o integrarse a una de las iniciativas de la nómina del decreto 19. Recuerden que eso era permitido.
el subsidio prácticamente permite comprar todo, porque está compuesto por un subsidio básico de 314 unidades de fomento, que aumenta según la ubicación de la vivienda, y se le suman otros subsidios complementarios de tal manera que prácticamente el valor completo está considerado. ¿Cuáles son los subsidios complementarios? Unos tienen que ver con dónde está localizada la vivienda pagan entre 120 y 200 unidades de fomento. Otra es el tema de densificación en altura, ¿okay? ¿Cuántas digamos, personas, familias están en el proyecto? ¿Okay? Si hay obras de discapacidad, ¿okay? Si hay superficie adicional, viviendas sobre 37,5 metros tienen, y si hay más ahorro adicional que haya hecho la familia al postular. Todas estas características de los proyectos permiten que se obtengan más y más, digamos, subsidios que suman y agregan a los 314 unidades de fomento, de tal manera que uno puede llegar a bajar el valor que tiene uno que considerar y que esto esté completamente financiado. ¿Cuáles son los requisitos para postular en este subsidio especial? Primero, la mayoría de edad, tener mínimo 18 años de edad. Luego, contar con la cédula de identidad vigente. ¿Okay? Este es el más importante de todos porque es el que caracteriza a familias vulnerables. Pertenecer al tramo del 40% más vulnerable de la población en el registro social de hogares. ¿Okay? Se exige un ahorro mínimo de 10 unidades de fomento en una cuenta de ahorro para la vivienda, y tiene que ser esto en una postulación en grupos. ¿Okay? No se permite para una persona postule que vive sola, ¿okay? Excepto ciertos casos. ¿Cuáles son los casos que se evita este requisito de núcleo familiar? Personas que tengan la característica de ser adultos mayores, ¿okay? Que tienen discapacidad, que tienen la calidad indígena y que están reconocidas en el informe Valech, o personas que son viudas. Esos son los casos en los cuales no se exige el postular como familia. ¿Okay? Pero el resto de las personas deben postular como familia para poder tener acceso a este subsidio, que tiene, insisto, la característica de que se entrega la vivienda prácticamente sin ningún tipo de deuda, sin ningún tipo de pago posterior. ¿Ok? Ya, ahí entonces completé cuáles eran los tipos, los 4 tipos de programas de compra de vivienda que están establecidos por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Repito: leasing. 2, estaba el decreto 19, que es para postular a subsidios de compra de viviendas nuevas o usadas que están en ciertos proyectos que están inscritos en el MIMBU. El tercero son los llamados del Decreto Supremo 1, que es estos subsidios a clase media que tenían distintos valores de las propiedades que se podían comprar, distintos valores de subsidio según la zona geográfica, y finalmente este Decreto Supremo 49, que es el que nos permitió ver que se accede a una vivienda a través de un subsidio que queda completamente pagada con los valores que aporta el Estado, pero que está orientada a familias que están solamente en el 40% más vulnerable del registro social de hogares. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Voy a salir del compartir. Valentina, Bastián, Marco, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran agregar? Nada, muchachos, entonces vamos a quedar hasta acá, ¿ok? El próximo lunes, que sería la última clase, vamos a ver los 3 programas que nos quedan, ¿ya? El programa de construcción, el programa rural y uno más que no me acuerdo en este momento. Entonces, recuerden, para el caso de ustedes en particular, última clase el próximo lunes,
ayudantía el martes en la tarde a las 18 horas para la evaluación 3 y la evaluación 3 va a comenzar el jueves 9 hasta el sábado 11. ¿Ya? Toda esa información va a quedar colocada hoy día en el aula virtual para que la puedan, la puedan conocer. Muy bien, me despido. Entonces vamos a dejar la grabación ya en terminada.